Listo. El sujeto clasificación. Vamos a hablar de las clases de sujeto. ¿Cuáles son? Tengo acá el sujeto expreso. ¿Quién es el sujeto expreso? ¿Quién cumple esta función? Es aquel sujeto que aparece escrito en la oración, es decir, que es el sujeto que se encuentra en la oración, ¿de acuerdo? Cuando tú realizas la pregunta al verbo y te sale la respuesta y esa respuesta es parte de la oración, entonces es sujeto expreso porque está escrito en la oración. No está sobreentendido, está escrito, se encuentra ahí. Por ejemplo, Andrea es mi tutora. El verbo aquí es. Yo le pregunto al verbo, ¿quién es mi tutora? Y la respuesta, ¿quién va a ser? Andrea. Por lo tanto, Andrea es el sujeto. ¿Y Andrea se encuentra en la oración? Sí, acá está. A eso se le conoce como sujeto expreso. Él y Ana son buenos amigos. El verbo es son. Pregúntale al verbo, ¿quiénes son buenos amigos? Y la respuesta va a ser él y Ana. Él y Ana. ¿Se encuentran dentro de la oración? Sí, aquí están. Están expresadas en la oración, por lo tanto, eso se le conoce como sujeto expreso. Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Acá está su contraparte, el sujeto tácito. Si aquí en el sujeto expreso, el sujeto se encuentra dentro de la oración, o sea, está escrito en la oración, el sujeto tácito no se encuentra en la oración, se encuentra en tu mente de forma imaginaria o sobreentendido. Por ejemplo, jugaron fútbol en la noche. Todo esto es la oración. Lo que está entre paréntesis es lo que está en tu mente, ¿ah? Ojo, lo que está entre paréntesis está en tu mente, no se encuentra escrita en la oración. La oración en sí es jugaron fútbol en la noche. Tú pregúntale al verbo, el verbo es jugaron. Entonces, pregúntaselo. ¿Quiénes jugaron fútbol en la noche? Y la respuesta te va a dar el pronombre ellos. La respuesta es ellos. ¿Quiénes jugaron fútbol en la noche? Ellos. ¿Ellos se encuentran en la oración? No, no se encuentra. En la oración está jugaron fútbol en la y noche, no está ellos. Pero ¿dónde está? Está en tu mente, por eso está entre paréntesis. Esto está en tu mente. Por esa razón es que está sobreentendido. El sujeto correspondiente no se encuentra visible, pero sí tiene sujeto. El sujeto se llama tácito. Lo mismo pasa aquí. ¿Compraste flores para tu madre? Haces la pregunta al verbo. ¿Quién compró flores para su madre? Entonces la respuesta es tú, ¿no? Tú. Y el tú se encuentra, ¿no? Acá hay compraste flores para, aquí está el tú, pero el tú de posesivo, no el tú con tilde, y madre, ¿no? Luego, tú se encuentra, este tú se encuentra en la oración, no, pero lo he deducido, ¿no? Compraste flores para tu madre, ¿cuál sería el sujeto? ¿Qué, ¿Quién compró prácticamente, quién compró flores para su madre? Entonces la respuesta es tú. Tú, ya está. ¿Se encuentra en la oración? No, pero está sobreentendido. Y eso significa que es un sujeto tácito porque solamente está en tu mente, ¿no? Ahora, vamos a continuar con otro tipo de sujeto, es el sujeto simple. El sujeto simple es cuando solamente hay un núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, ya sea propio o común, o puede ser en todo caso un pronombre, ¿ya? Un pronombre. Entonces tenemos aquí, mi padrino me regaló un hermoso vestido de 15 años. Primero ubicas al verbo, ¿cierto? El verbo es me regaló. Ahora preguntas, ¿qué me regaló? ¿quién me regaló un hermoso vestido de 15 años? La respuesta, ¿cuál es? Mi padrino. Porque la pregunta es ¿quién, quiénes o qué? No es otra la pregunta, es quién, quiénes o qué. Entonces, ¿quién me regaló un hermoso vestido de 15 años? La respuesta es mi padrino. Entonces, mi padrino es el sujeto. O sea, todo esto, mi y padrino. No solamente padrino o no solamente mi, sino todo esto. De acá yo voy a deducir cuál es el núcleo. Ahora, el sujeto dentro de su estructura, o sea, solamente el sujeto, tiene las siguientes partes. Modificador directo, núcleo, modificador indirecto o aposición. Tiene cualquiera de esas partes. ¿Cuál de esas 4 partes se encuentra aquí en este sujeto? El modificador directo es un determinante, es un artículo o puede ser un adjetivo. Acá, mi es determinante posesivo. Por lo tanto, este es modificador directo. Padrino es sustantivo común, por lo tanto, este es el núcleo.
¿Cuántos núcleos tiene este sujeto? Solamente uno, que es padrino. Solamente hay un núcleo. Porque aquí tú solamente vas a trabajar con el sujeto, nada más. Solo con el sujeto. Olvídate del verbo, olvídate del predicado, de todo esto olvídate. Solamente fíjate en el sujeto. Y este sujeto solamente tiene modificador directo para el determinante posesivo mi, y padrino, que es el sustantivo común, ¿no? Y recuerda que los núcleos pueden ser pronombres o sustantivos comunes. Entonces, padrino es sustantivo común, por lo tanto acá solamente tiene un núcleo. Cuando tiene un núcleo es sujeto simple. A ver aquí. Tus libros tienen muchas hojas. El verbo acá es tienen. Entonces pregúntale al verbo. ¿Quiénes tienen muchas hojas? Tus libros. Entonces todo esto es el sujeto, desde tus hasta libros, no solamente libros, sino todo esto. Una cosa es el sujeto y otra cosa es el núcleo del sujeto. El núcleo es sí solamente es, el núcleo sí va a ser solamente una palabra, pero el sujeto sí puede ser todo esto, o sea, dos palabras o hasta más, ¿no? Antes del verbo, siempre y cuando esté antes del verbo. Entonces aquí, tus es determinante posesivo, por lo tanto, tus es modificador directo. Libros es sustantivo común, por lo tanto, libros es el núcleo del sujeto. ¿Cuántos núcleos hay acá? Solamente hay uno, es libros, nada más. Por lo tanto, el que tiene solamente un núcleo se le conoce como sujeto simple. Ahora, sujeto compuesto. Esto ya es a partir de dos a más núcleos. Entonces vamos a analizar. El gato y el perro se pelearon anoche. El verbo es se pelearon. Pregúntale, ¿quiénes se pelearon anoche? La respuesta es el gato y el perro. Ahora, yo solamente voy a analizar el sujeto, no voy a analizar pelearon ni anoche, no, olvídate, solamente el sujeto, lo que es subrayado. A ver, él es artículo, por lo tanto este es modificador directo. Gato es sustantivo común, por lo tanto este es un núcleo, ¿no? Núcleo del sujeto. Y es simplemente una conjunción. Él es artículo, por lo tanto modificador directo. Perro es sustantivo común, por lo tanto núcleo del sujeto. ¿Cuántos núcleos hay? Gato es sustantivo común, núcleo del sujeto. Perro es sustantivo común, núcleo del sujeto. Entonces, ¿cuántos núcleos había? Habían dos. Dentro del sujeto habían dos núcleos, por lo tanto, cuando tiene a partir de dos a más núcleos, estamos hablando de sujeto compuesto. A ver aquí. María y Juan escriben en sus cuadernos. El verbo es escriben, entonces pregúntale, ¿quiénes escriben en sus cuadernos? La respuesta es María y Juan. Todo esto es el sujeto. Ahora, necesito saber quiénes son los núcleos o quién es el núcleo, ¿no? María, sustantivo propio, por lo tanto núcleo. Juan, sustantivo propio, por lo tanto núcleo. ¿Cuántos núcleos hay? Dos. María, Juan, dos núcleos. Por lo tanto, estamos ante sujeto compuesto. Porque hay de dos a más núcleos, puede haber, también puede haber más, ¿no? Empezando desde dos. Luego tenemos el sujeto incomplejo. Se le dice sujeto incomplejo cuando no tiene modificadores. Solamente está el núcleo, nada más, cuando solamente está el núcleo. Por ejemplo, aquí el verbo es. Pregúntale al verbo. Él es amigo de Juan Carlos. A ver, ¿quién es amigo de Juan Carlos? Andrés. El sujeto es Andrés. Y Andrés solamente es el núcleo. Por lo tanto, es un sujeto incomplejo porque solo presenta núcleo, no presenta modificadores. Ahora aquí, fue a ver el último clásico. ¿Quién fue a ver el último clásico? Antonio. Y acá no hay modificadores. A ver, aquí tu pregunta. En la 4 de teoría pueden ir también pronombres. ¿En cuál 4? ¿Aquí? Claro, pueden ir pronombres. Recuerda que él no es pronombre, él es artículo. El de pronombre lleva tilde. Tú de pronombre lleva tilde. Mi de pronombre lleva tilde. Entonces, mientras no lleve tilde, no son pronombres. Son artículos o determinantes. Con tilde, ahí recién son pronombres, ¿de acuerdo? Pero sí, el sujeto puede ser un pronombre o puede ser un sustantivo. Y el núcleo también puede ser un pronombre o puede ser un sustantivo. Pero no confundas pronombre con artículo, ¿ah? Recuerda que los pronombres llevan tilde, a excepción del caso de ellos, ellas, que no lleva tilde. Nosotros, nosotras tampoco lleva tilde, ustedes tampoco lleva tilde, ¿no? Pero mi, él, tú, eso sí llevan tilde, ¿ah? Él, tú, mi, sí llevan tilde. Entonces, no confundas con los artículos. Los artículos son modificador directo. A ver, continuamos. Entonces, acá tenemos que en el sujeto incomplejo solamente se encuentra el núcleo del sujeto. Aquí no se va a encontrar modificadores. En cambio, en el sujeto complejo, el sujeto sí tiene modificadores, o sea, el núcleo tiene modificadores.
Mi radio tiene 6 parlantes. Acá, tiene. ¿Quién tiene 6 parlantes? Mi radio. Y mira, acá hay modificador directo. Mi, modificador directo. Y radio, núcleo. Entonces, acá sí hay modificador. Acá no, acá solamente hay núcleo. Por lo tanto, en el sujeto complejo sí hay modificadores en el sujeto. El celular de Juan es de color morado. Aquí el verbo es. ¿Qué es de color morado? Y tú dices el celular de Juan, ¿no? Todo esto es el sujeto, ¿ah? Desde él hasta Juan. Ahora el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es celular, ¿no? Sustantivo común, núcleo. El, que vendría a ser artículo, esto es modificador directo, celular, sustantivo común, núcleo. Ahora, de repente tú acá, como ves un nombre propio, me dices, ah, Juan también es núcleo porque es sustantivo propio. No. ¿Sabes qué malogró a que Juan sea este núcleo? Aquí la preposición de, porque la preposición se lleva a Juan, de Juan. Y todo esto es modificador indirecto. Cuando la preposición encabeza a una frase, ¿de acuerdo? En este caso de Juan, la preposición de se lleva a Juan. Y ya no vas a separar diciendo, ah, ya, de preposición, Juan núcleo del sujeto. No, nada que ver. De esta preposición de se lleva a Juan y lo convierte, y los dos se convierten en modificador indirecto. Entonces tienes el modificador directo, celular, núcleo del sujeto, y de Juan, modificador indirecto. Entonces acá sí habían modificadores. Y cuando hay modificadores es sujeto complejo. Cuando no hay modificadores y solamente se encuentra el núcleo, solamente se encuentra el sustantivo, ahí es sujeto incomplejo. Muy bien, ahora sí pasamos a los ejercicios porque está bien fácil, ¿ah? Si has entendido todo, eso va a ser bien sencillo. Oración que presenta sujeto tácito. ¿Te acuerdas del sujeto tácito? Es aquel que no se encuentra escrito en la oración, sino que nosotros en nuestra mente lo vamos a deducir porque hay un pronombre escondido. A ver, Mario escribe una carta. ¿Quién escribe una carta? Mario. Acá el sujeto sí se encuentra. Así que esto es expreso, no es tácito. Rosita enseña lenguaje. ¿Quién enseña lenguaje? Rosita. El sujeto sí se encuentra en la oración. Por lo tanto, expreso. Mi mamita es buena. ¿Quién es buena? Mi mamita. Entonces acá está el sujeto, sí se encuentra en la oración, expreso. Aquellos viajarán mañana. ¿Quiénes viajarán mañana? Aquellos. Y aquellos sí se encuentra en la oración, sí está presente. Por lo tanto, esto es expreso. Ahora, estudiaron toda la noche. Pregúntale al verbo, ¿quiénes estudiaron toda la noche? Y la respuesta me sale ellos. ¿Ellos se encuentran en la oración? No, acá no está. Solamente está estudiaron toda la y noche. No hay ellos, pero la respuesta es ellos. Eso es porque el sujeto se encuentra de forma tácita, está escondida en tu mente, ¿no? Entonces, la clave correcta aquí en el sujeto tácito es la E, porque ahí solamente tienes verbo y predicado. El verbo es estudiaron, el predicado es estudiaron toda la noche, ¿no? ¿Y dónde está el sujeto? Pregúntale quiénes estudiaron toda la noche, ellos, pero ellos no se encuentran en la oración. Eso es porque está tácito, está solo en tu mente o sobreentendido. En cambio, en los demás el sujeto sí estaba escrito, ¿ah? El sujeto sí está escrito. En cambio, en la E no está ellos no está. Por lo tanto, este es el tácito. Vamos ahora con la segunda pregunta y esto ya es para que ustedes armen sus oraciones. Escribe 4 oraciones que presente sujeto compuesto, o sea, debe tener 2 núcleos. A ver. Juan Santiago, ¿el gato utiliza el ratón como juguete? No. ¿Sabes cuál es tu error? Acá solamente fíjate en el verbo. El verbo es utiliza. Y recuerda que el sujeto tiene que estar antes del verbo. Y tú solamente has mencionado un sujeto, un núcleo que es gato. ¿Y dónde está el otro para que sea compuesto? El ratón no, porque el ratón está después del verbo. Toda esa información debe estar antes del verbo. Así que Juan Santiago, tu oración no está bien. Tu oración es sujeto simple, porque el único núcleo es gato, antes del verbo. Tenías que haber colocado 2 núcleos antes del verbo y el tuyo solamente hay 1. A ver, mi mamá y yo fuimos al supermercado. Ahora sí, porque el núcleo es mamá y el núcleo es yo, ¿no? Ahí hay 2 núcleos antes del verbo fuimos. Eso sí está correcto. Mi mamá y yo, lo vamos a completar acá. Mi mamá y yo fuimos al supermercado. Eso sí es sujeto complejo. Compuesto. Donde mamá es un núcleo y el pronombre yo es otro núcleo.
fuimos y están justo antes del verbo, antes del verbo. Fuimos al supermercado. Está antes del verbo. Ya está, antes de fuimos. Ahora lo siguiente. Mi hermano y mi primo juegan fútbol. Eso también está bien. Ahí hay dos núcleos. Hermano y primo, ¿cierto? Muy bien. Mi hermano y mi primo juegan fútbol. Juegan fútbol. Ya está. Listo. Mi hermano y mi primo juegan fútbol. Y los núcleos son, antes del verbo juegan, hay dos núcleos. Hermano y primo. ¿Qué más? María y José se fueron de viaje. Claro, muy bien. Un núcleo María, otro núcleo José. Antes del verbo. Fueron, ¿no? Antes del verbo se fueron. Está bien. María y José se fueron. Tienen que estar antes del verbo. Se fueron de viaje. Ya está. Listo. María, un núcleo, José, otro núcleo. Hay dos, entonces sujeto compuesto. A ver. Decía Mario, yo he leído María. Ya, iguales. A ver, Silvana y Fabiana me dicen, la cama y el colchón son nuevos dentro de mi cuarto. Ajá, también está bien. Los objetos también son sujetos, ¿no? Porque son sustantivos comunes. La cama y el colchón son nuevos en mi cuarto. Son nuevos en mi cuarto. Muy bien, respuesta correcta. Y donde los núcleos serían cama y núcleo 1 y núcleo 2 sería colchón. Siempre antes del verbo son, ¿no? Antes del verbo ser. Muy bien. Hasta ahí porque ya completé los 4 primeros, entonces ya se han dado cuenta, ¿no? Sujeto compuesto es cuando antes del verbo debe haber dos núcleos, dos sustantivos, ya sea propio, común o de repente dos pronombres, ¿de acuerdo? Pero antes del verbo tienen que estar los dos. O más, ¿no? O hasta más. A ver, todos me han dado ejemplo solamente con 2 núcleos. Nadie me ha dado ejemplo con 3 núcleos, con 4 núcleos, ¿no? Entonces, por ahí también, no solamente son dos, puede ser de 2 a más, pero uno no. Uno es solamente simple. A ver, voy a revisar quién me habrá dado 3 ejemplos. A ver, con 3 núcleos. Todos me han dado con 2, lo cual es válido porque eso lo hace compuesto. Pero recuerda que no solamente es 2, puede ser de 2 a más. A ver, vamos a leer a todos. María y Luis aprobaron muy bien. Juan y Pedro, claro. El gato y el ratón, mi hermano y yo. Mariana y Pedro, mi perrito y yo. El banco y la oficina. Mi prima y yo. Él y yo. Marta y Lucía, mi prima y yo. Chile y Perú. Ya, hasta ahí me habían dado. No, ya, el ejemplo de ahorita es el de recién me lo han escrito. Pero ya ves, ninguno me había dado con más de 2, lo cual también es válido, ¿ya? Entonces, no solamente piensen que es de 2, sino de 2 a más. O sea, puedes partir desde 2 a más núcleos para que sea compuesto, ¿no? Entonces, acá está bien. Solamente cuando es un núcleo, ahí nada más es simple, pero a partir de 2 a más ya estamos hablando de sujeto compuesto. Ahora vamos con la 3. Escribe 4 oraciones que presentan sujeto tácito. A ver, los leo. A ver. Ya. Maffer. Comieron mucha fruta. Muy bien, respuesta correcta. Comieron, porque tú le preguntas, ¿quiénes comieron mucha fruta? Y la respuesta es ellos. ¿Ellos se encuentran? No, entonces está sobreentendido. Comieron mucha fruta. Comieron mucha fruta. Muy bien. ¿No? ¿Quiénes comieron mucha fruta? Ellos. ¿Ellos se encuentran? No, eso es porque está sobreentendido. A ver, Juan Santiago, ellas jugaron vóley. No, pues, Juan Santiago, si ya me estás mencionando ellas, no me puedes mencionar ellas. Solamente era para que me digas desde el verbo, nada más. Jugaron vóley en la tarde. Nada más. Solamente eso. No era necesario colocar la palabra ellas, porque ahí ya estás asumiendo que el sujeto está expreso, pues el sujeto se encuentra ahí. La respuesta correcta hubiera sido jugaron vóley en la tarde, desde jugaron, no colocando ellas, porque el ellas lo vas a deducir recién en la pregunta y vas a darte cuenta que eso se encuentra sobreentendido. A ver, Silvana y Fabiana, cocinaron toda la noche, claro, y preguntas, ¿quiénes cocinaron toda la noche? Ellas. ¿Ellas se encuentran? No, está sobreentendido. Entonces acá, cocinaron toda la noche. Ya está, listo. ¿No? Donde el sujeto es tácito porque está en tu imaginación.
A ver, hicieron la tarea, no, hicieron la tarea. Es hicieron la tarea, no hicieron. Hicieron la tarea. Ya está. ¿Quiénes hicieron la tarea? Ellos o ellas, ¿no? Entonces, ¿ellos o ellas se encuentran? No, eso es porque está sobreentendido. Vamos al cine mañana, ¿ya? También, correcto. Vamos al cine mañana. Vamos al cine mañana. Y realizas la pregunta al verbo, ¿no? ¿Quiénes vamos a ir al cine mañana? Y la respuesta es nosotros. ¿Nosotros se encuentra? No. Entonces, eso es porque el sujeto está tácito, ¿no? Sobreentendido. Muy bien, respuesta correcta. Han estado muy bien sus oraciones. Por ahí algunos errores, en el caso de algunos, pero estoy segura que ya con estos ejemplos ya se han dado cuenta cuál era su error. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya, pasamos a la siguiente. Listo, ya lo copiaron, ¿no? Ya está copiado. Vamos a darles un tiempo para que me indiquen que ya terminaron de copiar. Terminen de copiar. A ver, de repente no han terminado de copiar lo anterior tampoco. Ah, ya terminaron, ¿no? Ah, ya. Entonces pasamos a la siguiente. Ya, pasamos a la siguiente. Listo. 4. Reconoce si el sujeto es incomplejo o complejo. Recuerda que un sujeto es incomplejo cuando no tiene modificadores, solamente tiene núcleo. Y es complejo cuando sí tiene modificadores aparte del núcleo. Entonces, vamos a comenzar con, ahora sí comenzamos con cada uno. A ver, Silvana y Fabiana, para la pregunta, para la letra A, ¿no? La casa de tu hermano es grande. ¿Esto es complejo o incomplejo? ¿Qué me dices? Complejo, me dicen. Se supone que es complejo porque tiene modificadores, ¿no? Vamos a analizar. El sujeto acá es, la casa de tu hermano es grande. ¿Qué es grande? La respuesta es la casa de tu hermano. Entonces, desde la hasta hermano es el sujeto. Es el sujeto. La modificador, entonces ya estamos hablando de complejo, ¿no? Casa, núcleo, y de tu hermano, modificador indirecto. ¿Tiene modificadores este sujeto? Sí, por lo tanto, sujeto complejo. Muy bien. Vamos con la B. María cocina muy rico. Vamos a preguntárselo a Adriana Anco. ¿Qué me dices, Adriana? ¿Qué sujeto es? ¿Complejo o incomplejo? María cocina muy rico. ¿Complejo o incomplejo? A ver, Adriana Anco. Incomplejo, muy bien, porque ¿hay modificadores? No, no hay. Solamente ¿quién cocina muy rico? María. El sujeto es solamente María, nada más, porque recuerda que el sujeto está antes del verbo, ¿ah? Entonces solamente el sujeto es María. ¿María tiene modificador directo, modificador indirecto? No. Entonces es incomplejo, solamente hay núcleo, nada más. La C. Patricia baila merengue, ¿complejo o incomplejo? Ashley Zambrano. A ver, Ashley. Patricia baila incomplejo, muy bien, porque el único sujeto es Patricia. ¿Tiene modificadores? No, entonces incomplejo, muy bien. El retrato de mi hija se manchó, ¿complejo o incomplejo? Alice Camargo. A ver, Alice. Complejo, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene modificadores. ¿Cuáles son los modificadores? El artículo, modificador directo. Retrato es el núcleo y de mi amiga, desde de hasta amiga, es modificador indirecto, ¿no? Porque tú le preguntas, ¿qué se manchó? Y la respuesta es el retrato de mi amiga. Así que todo esto, desde él hasta amiga, es sujeto, donde hay modificadores, núcleo y otro modificador, ¿no? Por lo tanto, este sí es complejo. Cuando tiene modificadores es complejo. Cuando no tiene modificadores y solamente tiene núcleo, eso se llama incomplejo. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con, uy, acá también hay para crear oraciones. A ver, escribe 4 oraciones con el sujeto expreso. A ver, Ashley, yo llegué tarde. Muy bien, recuerda que el sujeto expreso sí se encuentra en la oración, así que acá puedes hacer las oraciones que se te dan la gana. Yo llegué tarde. A ver, espérense, me quedé aquí. Yo llegué tarde. Ya está. ¿Quién llegó tarde? Yo. ¿Yo se encuentra? Sí, porque aquí sí es expreso, no es tácito, no es sobreentendido. Acá sí tiene que estar el sujeto. A ver,
Siguiente. Ellos saben lo que hacen, exacto, porque tú preguntas, ¿quiénes saben lo que hacen? Y la respuesta es ellos. ¿Ellos se encuentran? Sí se encuentra. Si no se encontrara y solo estuviera en tu mente, ahí sí sería tácito, pero como sí se encuentra, entonces es expreso. Ellos saben lo que hacen. Muy bien, ¿qué más? Gabriel es mi mejor amigo, muy bien. ¿Quién es mi mejor amigo? Gabriel, ¿no? Entonces, ¿Gabriel se encuentra? Sí se encuentra el sujeto. Es mi mejor amigo. ¿Qué más? A ver, vamos ya con lo último. Paula estudia conmigo. ¿Quién estudia conmigo? Paula. ¿Paula se encuentra en la oración? Sí. Paula estudia conmigo. Y ya está. Esto es sujeto expreso, cuando el sujeto está presente, cuando no está sobreentendido como el tácito, ¿no? Porque si te das cuenta, el tácito empieza desde el verbo. En cambio, aquí en el expreso, como el sujeto sí está, entonces lo tienes ahí visible, ¿no? Es el sustantivo o pronombre. Muy bien. Respuesta correcta. Y sí, por ahí me han dado las respuestas. Sí, sí. Estoy revisando para encontrar si alguien se ha equivocado. No, todos me han dado la respuesta correcta. Listo, entonces copien que ya vamos a pasar a la pregunta 6. Copien, por favor. Ya vamos a pasar a la pregunta 6. ¿Ya lo tienen? Sí, ¿no? Ya. Vamos ahora con la pregunta 6. Alternativa que presenta sujeto tácito. ¿Dónde se encuentra sujeto tácito en la pregunta 6? A ver, eso le toca a Diego Ramos Juárez. A ver, Diego Ramos, ¿cuál es tu respuesta? ¿Dónde hay sujeto tácito en la pregunta 6? A ver, Diego Ramos. Sujeto tácito. Si no responde, pasamos a otro usuario. Sujeto tácito, o sea, el sujeto sobreentendido, que tú le preguntas al verbo y ese sujeto no se encuentra ahí escrito, sino que está en tu mente. Sujeto tácito, la A, me dice su compañero. A ver, vamos a analizar. Pero Diego Ramos, no te pases. Pues mira, pregúntale al verbo, ¿quiénes esperan a la doctora? ¿Y qué te sale? Los pacientes. El sujeto está aquí. El sujeto está, este sujeto expreso, la A no es. Ahora, mi helado de fresa se derritió. ¿Qué se derritió? Mi helado de fresa. ¿Y el helado de fresa se encuentra? Sí, está aquí, esto es expreso. El celular de Juan se malogró. ¿Qué se malogró? El celular de Juan. Y el celular de Juan está aquí, está expreso, está bien claro, así como los otros sujetos. Vinieron muy temprano a la fiesta. ¿Quiénes vinieron muy temprano a la fiesta? La respuesta es ellos. ¿Ellos se encuentran? No, por lo tanto, este era el sujeto tácito, porque el sujeto no se encuentra en la oración, no se encuentra escrito, no se encuentra presente como estos de acá. El sujeto está en tu mente, ¿no? En tu mente está ellos, y además que empieza por un verbo. En la E, tus zapatos me encantan mucho. ¿Qué me encantan mucho? Tus zapatos, y tus zapatos sí está presente. Entonces, donde no está el sujeto presente, eso se encuentra en la D, porque acá dice, vinieron muy temprano a la fiesta. ¿Quiénes vinieron muy temprano a la fiesta? La respuesta es ellos. Y ellos no se encuentran en la oración, por lo tanto eso es tácito. Clave correcta, la D. Vamos con la 7. ¿Cuál es la clase de sujeto que presenta un solo núcleo? ¿Qué tipo de sujeto presenta un solo núcleo? A ver, Ebolet y Asila. Te toca a ti. Sujeto que solamente tiene un núcleo. A ver, Ebolet, ¿estás ahí? ¿Cómo se llama el sujeto que solamente tiene un núcleo? ¿Cómo se le conoce? Expreso, no. Expreso es cuando el sujeto está presente. El sujeto que solo tiene un núcleo es sujeto simple. Y el que tiene de dos a más es sujeto compuesto. Sujeto que solo tiene un núcleo es sujeto simple. Sujeto simple. Tienen que darse cuenta en la pregunta. A ver acá en la 8. ¿Qué alternativa presenta sujeto incomplejo? Este debe ser un sujeto que no tiene modificadores. A ver, vamos a preguntárselo a Eva Grimaldo. ¿Cuál es tu respuesta? Sujeto incomplejo, ¿cuál es? Recuerda que no debe tener modificadores el sujeto. Y recuerda que el sujeto siempre está antes del verbo. Así que solo analizas esa pequeña partecita. A ver, Eva Grimaldo, vamos a esperarte.
Eva Grimaldo no me dice nada, pasamos a otro usuario. Flor Brito, a ver, Flor Brito, ¿qué me dices tú? Flor Brito me dice la B, a ver, la B, sujeto incomplejo, el que no tiene modificadores. El libro de mi hermano es interesante. ¿Qué es interesante? El libro de mi hermano. Ya, aquí tienes modificador directo, núcleo, modificador indirecto. Ah, este sí tiene modificadores, por lo tanto la A es complejo. María trajo una guitarra para Yadiel. ¿Quién trajo una guitarra para Yadiel? María. Solamente María es el sujeto porque es lo único que está antes del verbo. María. ¿Tiene modificadores María? No, solamente es este núcleo. Ah, como no tiene modificadores, entonces esta es la respuesta. Eso es sujeto incomplejo. La pregunta de Ana no se entiende. ¿Qué no se entiende? La pregunta de Ana. La modificador pregunta núcleo y de Ana modificador indirecto. Esto sí tiene modificadores, por lo tanto, complejo. El carro de mi papá fue robado. ¿Qué fue robado? El carro de mi papá. El modificador directo, carro núcleo de mi papá, modificador indirecto. ¿Tiene modificadores? Sí, por lo tanto, complejo. Los policías de este distrito hacen deporte. ¿Quiénes hacen deporte? Los policías de este distrito. Los, modificador directo. Policías, núcleo de este distrito, modificador indirecto. ¿Tiene modificadores? Sí, por lo tanto, complejo. ¿Quién era el incomplejo? El que no tiene modificadores. ¿Quién no tiene modificadores? La B, porque el único sujeto es el núcleo, solamente María. No hay modificadores, no hay artículos, no hay preposiciones, no hay adjetivos, solamente está el núcleo. Por lo tanto, este es el incomplejo, el que carece de modificadores. Clave correcta, la B. Muy bien, Flor Brito. Vamos con la 9. Los sujetos compuestos se caracterizan por ¿qué? ¿Qué es un sujeto compuesto? ¿Qué es un sujeto compuesto? A ver, eso le toca a Yanela Olivares. Yanela Olivares, ¿qué es un sujeto compuesto? A ver, Yanela, si no respondes, pasamos a otro usuario. ¿Qué es un sujeto compuesto? La D me dice, claro, presenta dos o más núcleos. Muy bien, eso es sujeto compuesto. Tiene dos o más núcleos. En cambio, el simple solamente tiene uno, ¿no? Entonces, respuesta correcta. A ver, no aparecen escritos en la oración. Eso es el sujeto tácito, así que no tiene nada que ver con el compuesto. Tienen un núcleo, ese es el simple. No presentan modificadores, ese es el incomplejo. Presentan dos o más núcleos, claro, este es el compuesto. Presentan modificadores, ese es el complejo. Entonces, ¿cuál era sujeto compuesto? Presentan dos o más núcleos. Muy bien, respuesta correcta, Yanela. Vamos con la 10 y última pregunta ya, ¿no? La 10 es la última, ¿cierto? Sí, ¿no? Confírmemelo, por favor. La 10 es la última. Sí, ya, muy bien, sí, porque estaba entre 10 o 11, no me acordaba lo que me habían dicho, muy bien. Última pregunta, y eso le toca, para los que no han participado, no se preocupen, que ya vendrán más ejercicios en la siguiente clase. Recuerden que no tengo, ¿ustedes cuántos son? Son 27, ya, pues no tengo 27 preguntas, solamente tengo 10, así que al que le cae la pregunta, le cae. Además, recuerden que yo priorizo las tareas y las fichas y los exámenes. Así que no se preocupen mucho si es que no les ha tocado responder en participación. Esto sobre todo es un ensayo para que más o menos tú te des cuenta en qué te estás equivocando o no. Es básicamente solamente eso. A ver, alternativa que presenta un sujeto compuesto. A ver, la última pregunta le tocó a Giori Araujo. A ver, Giori. Alternativa que presenta sujeto compuesto, la B. Se supone que sujeto compuesto es el que tiene a partir de dos a más núcleos, ¿cierto? A ver, los amigos de él son divertidos. ¿Quiénes son divertidos? Los amigos de él. A ver, ¿cuántos núcleos tiene esto? Los, modificador directo, amigos, sustantivo común, núcleo, y de él, modificador indirecto. ¿Cuántos núcleos había? Solamente uno, que es amigos. Acá solamente hay un núcleo. María y tú son buenas amigas. ¿Quiénes son buenas amigas? María y tú. Ahora, ¿cuáles son los núcleos? María, sustantivo propio, núcleo. Tú, que es pronombre, sustantivo propio también. Esto sería, no, bueno, sustantivo, pronombre, no es sustantivo, es pronombre. Entonces, esto también es parte del núcleo, ¿no? Entonces, núcleo 1, núcleo 2. Tenemos dos núcleos. Entonces, parece que la clave correcta sí estaba en la B. Acá hay dos núcleos, por lo tanto, sujeto compuesto. Mi mamá prepara una rica torta. ¿Quién prepara una rica torta? Mi mamá.
Mi es modificador directo, mamá es el núcleo. ¿Cuántos núcleos hay? Solo uno. El árbol de Navidad se cayó. El modificador directo, árbol, sustantivo común, por lo tanto núcleo, de Navidad, objeto, que diga modificador indirecto. ¿Cuál es el único núcleo? Árbol. La doctora llegó al hospital. ¿Quién llegó al hospital? La doctora. La modificador directo, doctora, sustantivo común, por lo tanto, núcleo. Ya está, todos tenían núcleo, solamente uno, a excepción de la B, que acá habían dos núcleos antes del verbo. La clave correcta es la B. Muy bien, alumno. Entonces, así de fácil está la ficha virtual. Así que no hay ningún problema en que la puedan desarrollar rápido y fácilmente, ¿no? Entonces ya nos despedimos de la clase porque ya hemos terminado con las preguntas de su libro. Y recuerden cumplir con las tareas, por favor, cumplan con las tareas y nos vemos el día de mañana ya con el curso de aptitud verbal. Entonces, adiós.